Bien, en esta demostración vamos a realizar el proceso de ETL, es decir, de extraer la información. Voy a leer a partir de esta base de datos, voy a transformarla y voy a prepararla para trabajar. Esto no tiene formato de tabla. De hecho, a primera vista diría que es algo que se creó con una tabla dinámica en otro lugar, pero no me dieron ni siquiera las estructuras o cómo estaban vinculados estos orígenes para llegar a esta información. Bueno, los analistas de datos a veces hay que agarrar lo que recibimos, venga más o menos masticado, y empezar a trabajar con ello. Voy a hacer el trabajo en otro archivo de Excel, desde cero. El complemento de Power Query, en esta versión que es 2016, como dije, ya viene instalado. En otras hay que activarlo con un instalador que es gratuito, no tiene costo en ninguna de las versiones. Vamos a ir a la parte de Get Data, obtener datos de un archivo. Voy a cerrarlo. Obtener datos de un archivo, y en este caso es de una planilla de Excel. Y es esta planilla de Excel. Ok. Me va a preguntar en qué hoja están los archivos, cuáles son los datos que quiero. Y sí, es lo que tiene la hoja 1, que no tiene ni los nombres de las columnas, ¿no? Pero es mi punto de partida para trabajar. Le pido cargar. Estoy obteniendo datos que vienen de afuera, inclusive algunos tenían datos decimales. Pero vamos a ver cómo podemos trabajar con eso. Cuando obtengo datos de fuentes externas, él me habilita una ventana de queries, ¿sí? Y esta ventana de queries me permite, entre algunas de las cosas, hacer clic con el botón derecho y Edit. En Edit es donde yo voy a empezar a hacer todas las transformaciones. Ya tengo mi fuente de datos y a partir de ahora voy a empezar a transformar, y no solo a transformar, quiero automatizar esas transformaciones como dijimos al inicio de la clase, ¿sí? A mí me ha pasado muchas veces que tengo que preparar una presentación para una junta mensual y me tomo siempre 2 a 4 horas de darle el formato de los gráficos que se necesitan con el esquema que se presenta en la junta mensual, pero mi tarea es siempre mecánica, es decir, leo de los mismos orígenes, los datos vienen actualizados, los números cambian, pero mis tareas de transformación son siempre las mismas, y eso yo quisiera que pudiera ser automático, porque no cambio mis pasos en lo absoluto. Vamos a editar y ver cómo podemos mejorar esta presentación. Bien, al editar, pareciera que se abre otro programa, un Query Editor, que es la herramienta precisamente para transformaciones. Y vamos a ver cómo funciona esto de las transformaciones. Yo tengo aquí un ejemplo de los primeros datos. Acá me dice el nombre de la consulta y él aquí va generando una bitácora de todos los pasos de transformación que yo voy haciendo. La idea es que aquí la herramienta aprenda estos pasos de transformación para que la siguiente vez, cuando vengan con más años, con más sucursales, lo haga la herramienta sola. Bien, entonces uno de los pasos que vamos a hacer es, bueno, yo tengo los años como filas y me gustaría transponer, me gustaría que esté todo como columnas. Entonces voy a ir a una de las transformaciones y le voy a pedir transponer. ¿Qué sería transponer? Es invertir los ejes, ¿sí? Invertir los ejes. Entonces ahora lo que era fila pasó a ser columna, lo que era columna pasó a ser fila, ¿sí? Y me va generando en la bitácora, hay un paso de transposición. El siguiente paso, en la fila 1, ahora tengo encabezados de columna, que serían 2002 cada año, es una información. Entonces, otra transformación que voy a hacer ahora es decirle que la primera fila me la utilice como encabezado. Es decir, que no se llame columna 4, sino que diga el nombre de la columna sea año 2003. Entonces ahí
mis columnas se llaman las primeras que no tenían nombre, pero después es 2002, 2003, 2004, 2005 y cada columna tiene esa información de ese año. Bien. Otro problema que tengo es el de la columna 1. ¿Qué pasa en la columna 1? Tengo datos en algunas filas y en otras no, pero en realidad todas deberían tener datos. ¿Qué dato debería ir en la fila 2 y en la fila 3? ¿Qué dato debería ir en la 5 y la 6? O sea, lo que tengo aquí debería propagarse para completar los datos. Esto no lo quiero hacer a mano. Y para ello, dentro de la columna tengo una opción que se llama fill, que significa rellenar. Y rellenar yo puedo rellenar en dos direcciones. Puedo rellenar los nulos que tengo abajo o los nulos que tengo hacia arriba. ¿Cuál les parecería que es el que tenemos que usar? Efectivamente. Y ahora tengo con datos. Bien, ya tengo las dos columnas con datos. Puedo renombrar inclusive las mismas. Es decir, esto es ciudad o local. Y esta es mi categoría de productos. Además puedo decirle que mi consulta se llama ¿ok? Bien, el problema que tengo aquí es el siguiente. Yo tengo repetidas las categorías, tengo repetidos los nombres de los locales y yo quisiera algo como, a ver, en Luque, verduras, en el 2002, este fue tu valor. En Luque, verduras, 2003, este es tu valor. Pero ahora lo tengo como una matriz, como si todavía tuviera una tabla dinámica donde esto tengo en filas y eso lo tengo en columnas. Yo quisiera que los años también sean filas. ¿Sí? Entonces, lo que necesito hacer la palabra en inglés buscada sería un pivot column. Sería desdinamizar las columnas. ¿Sí? Pero las columnas que necesito desdinamizar son en realidad las de todos los años. Yo puedo decir, desdinamizame estas columnas o desdinamizame todas las otras columnas. En este caso las de los años son las que quiero desdinamizar. ¿Cuál es el efecto de esa operación? Al desdinamizar ya no tengo ninguna información entre filas y columnas, sino que ya lo tengo todo en esquema tabular. Logro decir, para Luque verduras 2002 es tanto, para Luque verduras 2003 ya tengo cada uno de los valores como dentro de una misma estructura. Puedo renombrar y decir que esto es el año. Renombrar y decir que este es el importe. Puedo decir que esto trabaje con números enteros, sin decimales. Y ahora nos quedó bastante más manejable que lo que había encontrado de inicio. Cuando considero que completé las transformaciones, cerrar y cargar, y él me convierte lo que recibí en esta tabla, sobre la cual después puedo insertar y hacer una tabla dinámica, un gráfico, lo que necesite para quiero analizar el importe solamente en la función de las categorías. Con los locales o cualquier otra distribución que quiera hacer.